¿Qué tal? Soy Juan Cosín, soy cardiólogo clínico, trabajo en Valencia, en el Hospital Armada de Vilanova, y para mí es un honor coordinar o moderar este segundo Cardio-TV sobre el documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología para el manejo y la introducción de los inhibidores de la PCSK9. Como saben, estos fármacos ya llevan con nosotros un tiempo, pero pueden aportar mucho más a nuestro manejo de nuestros pacientes con dislipemia, ya que los estamos utilizando de forma escasa. Si utilizamos estos fármacos en los pacientes adecuados, conseguiremos que más pacientes estén en objetivo y que tengamos más pacientes controlados para reducir el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares. En este segundo vídeo, en este segundo Cardio-TV, nos vamos a centrar en las nuevas guías de dislipemia y lo que aportan estas nuevas guías. Y para ayudarme con estas novedades de las guías, tengo conmigo a tres magníficos expertos sobre dislipemias. Empezaremos con el doctor Xavier Pintó, del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, que nos hablará de los objetivos, de las novedades en los objetivos terapéuticos que aportan estas nuevas guías. Adelante, Xavier. Bien, las guías del 2019 tienen en consideración todas las evidencias científicas sobre la relación entre el colesterol y el riesgo vascular, y es decir, no se limitan solo a las evidencias de los ensayos clínicos, sino que también parten de otras líneas como son los estudios de la aleatorización mendeliana y otras evidencias que han demostrado de una forma cada vez más fehaciente que el colesterol LDL y el colesterol aterogénico general, cuanto más bajo, mejor. Que este colesterol LDL, cuanto más bajo, más prevención de enfermedad cardiovascular va asociada y además no tiene o no comporta unos riesgos fisiológicos tangibles, ya que todas estas líneas lo que han demostrado es que incluso en los pacientes que mediante distintas intervenciones se disminuye mucho el colesterol, estos pacientes no presentan mayor incidencia de efectos secundarios que los pacientes con niveles más altos de colesterol. Es decir, el nivel o la concentración de colesterol en sí misma no supone un mayor riesgo de enfermedades o trastornos cuando es baja. Y a raíz de todas estas evidencias, las nuevas guías lo que fijan son los objetivos de colesterol LDL más ambiciosos, y como ya las anteriores de 2016 lo que nos dicen es que podríamos dividir a los pacientes en 4 grandes grupos: de muy alto riesgo, de alto riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo. Y precisamente el cambio más destacable serían los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, una categoría en la que están los pacientes isquémicos, en la que el nivel de colesterol LDL recomendado de 70 miligramos de decilitro en 2016 se ha disminuido a 55 miligramos por decilitro. E incluso se ha fijado una situación más preocupante todavía, que es el paciente que sufre una recurrencia isquémica en los 2 años siguientes a haber presentado la enfermedad isquémica, en los que se recomendaría bajar el colesterol LDL por debajo incluso de 40 miligramos por decilitro. Yo creo que este es el mensaje principal que quería transmitir, esta mayor intensidad de tratamiento basándonos en estas evidencias crecientes de que el colesterol LDL cuanto más bajo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. La verdad es que lo ha resumido perfectamente y sí que es cierto que ese gran cambio, esa reducción a 55, seguro que nos va a hacer ser mucho más agresivos y eso, o al menos eso esperamos, ¿no? El segundo punto importante, ya Xavier nos ha contado que tenemos que bajar más el LDL, especialmente en esos pacientes en prevención secundaria. Ya la doctora Rosa Fernández, del Hospital Universitario de Jaén, nos va a contar cuál es el algoritmo terapéutico, cómo tenemos que utilizar los fármacos según las guías de 2019 para lograr esos objetivos terapéuticos. Adelante, Rosa. Muchas gracias, Juan. Bueno, el algoritmo terapéutico de las guías del 2019 de dislipemia, la verdad que es una novedad en sí, ¿no? El comienzo del algoritmo es, como ya sabíamos, hay que valorar el riesgo del paciente, hay que ver el LDL basal del paciente y en función de eso definir un objetivo, ¿no? Objetivo que, como ya nos ha comentado el doctor Pinto, tenemos que ir a lo máximo en prevención secundaria en pacientes que han tenido un evento, que son 55. Se debe iniciar estatina en todos los casos, esto no es una novedad, esto ya lo sabíamos y es bien conocido que es tratamiento estándar y tratamiento de inicio, pero el algoritmo ya sigue y
tiene mayor nivel de evidencia en los tratamientos no estatínicos, ¿no? En primer lugar, se debe añadir ezetimibe si no se consigue objetivo con estatina a las dosis máximas toleradas, y si no se consigue con estatina y ezetimibe, el siguiente fármaco a añadir son los inhibidores de la PSK9. En cuanto a las consideraciones en novedades de los inhibidores de la PSK9, es que suben de evidencia porque tienen nivel de evidencia 1A en prevención secundaria y en hipercolesterolemia familiar, más riesgo muy elevado, y 1B tras síndrome agudo si ya se ha reevaluado el LDL a las 4 o las 6 semanas. Con lo cual, esto es una novedad importante, ya que en las guías anteriores el nivel de evidencia era mucho menor. En cuanto a nivel de evidencia un poco menor, pero también de prescripción de inhibidores de la PSK9 en indicación 2A, está el síndrome agudo durante la hospitalización si ya estaban con estatina y ezetimibe. Tengo que recordar que la indicación 1A de los inhibidores siempre es estatina más ezetimibe según nos plantean las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, quizá esto sea la novedad más importante del algoritmo de tratamiento. Todas las novedades estas vienen refrendadas por estudios previos, estudios de los últimos años que hacen que cambie el nivel de evidencia y la recomendación. Yo creo que con todo eso está claro que debemos de ponernos manos a la obra y utilizar estos fármacos en práctica clínica para, como hemos dicho, como decía al principio, lograr los objetivos terapéuticos de forma adecuada y reducir así el riesgo. Y una de las personas que más experiencia tiene sobre el uso en práctica clínica, porque es uno de los primeros que ha publicado el uso en práctica clínica de los PSK9, es precisamente el doctor Alberto Cordero del Hospital Universitario de San Juan en Alicante. Le voy a pedir a Alberto que nos cuente cómo cree que se van a utilizar o cómo cree que se van a trasladar esas recomendaciones a nuestra práctica clínica y qué problemas ve o cómo podemos mejorar ese uso de los PSK9 en la práctica clínica, que tú seguro, Alberto, lo sabes o lo puedes contar de forma maravillosa. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias por contar conmigo. Yo creo que las guías, desde luego, de 2019 tienen implicaciones muy importantes, por lo que ya habéis comentado que los objetivos cambian, son objetivos más estrictos, pero que al fin y al cabo reflejan la evidencia de los ensayos clínicos, como os han dicho, que bajando el LDL a valores tan bajos que antes pensábamos que era imposible alcanzar, se sigue reduciendo la enfermedad cardiovascular. Por tanto, esto nos obliga a ser más proactivos en buscar cuál es el LDL de nuestros enfermos y a perseguirlos para tener un control más estricto, tanto de forma rápida y de forma intensa. Así que una vez el paciente se dé de alta después de un síndrome coronario agudo, no podemos esperar a los 6 meses o al año para ver cómo es su LDL. Las guías en este sentido son muy innovadoras y nos dicen que a las 4 semanas debemos reevaluar, y si el paciente ya no está controlado, tenemos que seguir escalando en el tratamiento. Y esto es un cambio muy importante en nuestra práctica clínica, que nos va a obligar a gestionar cuál es el seguimiento de nuestros enfermos, coordinarnos con primaria, unidades de rehabilitación, unidades de seguimiento específicas, cada uno como lo puede hacer, pero nos obliga a ser más activos en el seguimiento del LDL de nuestros enfermos. Y por otra parte, como nos acaba de decir Rosa, las combinaciones han ganado mucho en estas últimas guías respecto a las previas, para tener una indicación 1 con los dos tipos de combinaciones. Uno con nivel de evidencia B con ezetimibe, estatina más ezetimibe, porque solo tenemos un ensayo clínico que es el IMPROVE-IT, y 1A con estatina más inhibidores de PCSK9, porque tenemos 2 ensayos positivos. Con la diferencia además que la capacidad de reducir el LDL es mucho más potente y mucho más rápida con los inhibidores de PCSK9. Por eso las guías no solo lo sitúan en primera línea, sino que además en la práctica clínica tenemos que tener en cuenta que es muy difícil, o va a ser muy difícil conseguir objetivos de 55 o por debajo de 40 miligramos de filtro en la mayoría de nuestros enfermos si no tenemos en cuenta un inhibidor de PCSK9. Es verdad que algunos enfermos los controlábamos solo con estatinas, algunos los vamos a controlar con ezetimibe, pero sabemos que la mayoría de los enfermos con este tratamiento combinado no van a llegar. Y esto lo tenemos que tener en cuenta desde el principio, porque sabemos que las limitaciones de prescripción que tienen los PCSK9 son reales y la ficha técnica y el IPT nos lo dice así. Entonces solo podemos utilizar en los pacientes que estén por encima de 100. O sea que tendremos que tenerlo muy presente cuál es nuestra estrategia de combinación de fármacos, porque si el paciente queda fuera de objetivo pero está por debajo de 100, ya no tendremos otra posibilidad de utilizar los PCSK9. Así que hay que tenerlos en cuenta pronto, una vez diagnosticamos a los enfermos, y hay que tenerlos en cuenta tanto en el seguimiento
cómo a lo mejor en el paciente que ya está con estatinas o que no ha recibido tratamiento, tenemos que pensar cómo vamos a ser capaces de llegar a 55 o menos de 55 de colesterol. Muchas gracias, Alberto. Lo cierto es que es todo un reto. Y bueno, pero hablando de guías, justo hace 1 o 2 semanas se ha presentado las guías de los endocrinos americanos, que son estas que primero hablaron de ese 55, son los primeros que pusieron esa cifra de 55. Y este año la novedad ha sido que para esos pacientes de objetivo de 55, el algoritmo terapéutico que recomiendan es primero estatina de alta intensidad y después PCSK9, porque para llegar a esos niveles de LDL necesitamos potencia cuanto antes, y estos son los niveles de PCSK9. Bueno, yo creo que ahora os voy a pedir una frase, un minuto de mensaje que no se nos puede pasar a cada uno de vuestras principales exposiciones. Vamos a empezar con Xavier. Doctor Pintó, adelante. ¿Cuál es tu mensaje que no puede faltar en el manejo de la dislipemia según las guías de 2019? Adelante, Xavier. Mi mensaje, Juan, sería que en el paciente de muy alto riesgo cardiovascular las evidencias han demostrado que el colesterol LDL cuanto más bajo, mejor. Alto y claro. Cuanto más bajo, mejor. Eso no hay ninguna duda. Yo te añadiría otra cosa, que cuanto antes lo bajemos, mejor, ¿no? Yo creo que ahí... Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, como ha dicho Rosa, en estos pacientes después de 4 o 6 semanas de un tratamiento de una pauta determinada, si no llegamos al objetivo hay que replantear un incremento de intensidad de tratamiento para conseguir este objetivo lo más pronto posible. Muchas gracias, Javier. Rosa, de cómo manejar ese objetivo, de cómo manejar los fármacos para llegar a ese objetivo, ¿qué mensaje final nos das para quedarnos para la consulta? Yo incidiría en el cuanto antes, ¿no? El algoritmo no podemos dejarlo ahí tranquilamente, sino tenemos que utilizar las combinaciones prácticamente desde el principio del evento. De hecho, cada vez más hay estudios que se ve que los inhibidores de la PSA9 desde hospitalización y desde que tiene el evento el paciente tiene buenos resultados, con lo cual yo sigo incidiendo en cuanto antes mejor. Cuanto más bajo, cuanto antes. Y ahora vamos a por la tercera, Alberto. ¿Cuál es tu mensaje para llevar a casa? Bueno, repetirme, yo creo que cuanto más bajo y cuanto antes mejor, y que hay que ser muy proactivos en la búsqueda de los pacientes que no están controlados, que son muchos. Totalmente. Y eso que no los utilizamos, al final vemos muchos pacientes o unos cuantos que están por encima de 100 y nos hacemos los remolones a la hora de poner el PSK9. No sé a lo que esperamos, a que el paciente tenga otro evento y ya sea tarde. Eso no puede ser, ¿verdad? Sí, estos fármacos no son el futuro, son la realidad y son el presente, aunque están poco representados en la práctica clínica, pero la experiencia clínica de muchos centros avala su eficacia en el mundo real y la satisfacción también de los enfermos a ver cuál es su eficacia. Pues bueno, oye, muchísimas gracias a los tres. Yo creo que habéis expuesto de forma maravillosa lo que os pedía y nada más que añadir, que tenemos que tratar a estos pacientes, tenemos que ser agresivos en la reducción del colesterol, cuanto antes y cuanto más bajo mejor. Nada más, simplemente concluir dando las gracias a la Sociedad Española de Cardiología por este CardioTV y a todos ustedes por estar al otro lado de la pantalla siguiéndonos. Muchas gracias.